Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Bueno, estamos aquí con Carlos Aleto para presentar, para comentar y conversar sobre este bellísimo libro que nos ha traído este año, Los 11 segundos. No sé de qué 11 segundos hablará, pero nos vamos a enterar. Y yo me tomo el atrevimiento, ¿no?, de empezar. Está bien, está bien. Me tomo el atrevimiento de empezar leyendo una poesía que tiene mucha relación con esta cuestión. ¿De qué poesía se trata? Se trata de una poesía de un autor santiagueño que es Bernardo Canal Feijó, Penúltimo poema del fútbol. Bueno, es un libro muy chiquitito, ¿no?, una edición de bolsillo, un libro de 1924 de una vanguardia que estaba despuntando, ni siquiera estaba despuntando todavía en Buenos Aires, o estaba recién despuntando en Buenos Aires, y Canal ensayaba esos caminos, ¿no? Y es un poema cortito que se llama Gol. Y dice lo siguiente: fue apenas una alternativa ambigua, un grito, y el desmoronamiento lapidario de la multitud. En la rotura del corset del júbilo, la muchedumbre se derrumbó sobre el estadio como una enloquecida derratización y ahogó a los jugadores con uniforme y todo. Bueno, Bernardo Canal Feijó, Penúltimo poema del fútbol. Empiezo con esto justamente para inscribir la propuesta que nos trae Carlos en un contexto de nuestra literatura, que es en la relación fútbol y literatura, ¿no?, que tiene una larga tradición en la Argentina, ¿no? Bueno, todos sabemos lo que significa el fútbol en nuestra cultura, y por ende ha sido tema recurrente, ¿no?, de muchas obras literarias, y entre ellas 11 segundos de Carlos Aleto, ¿no? Podemos nombrar algunos que ya son clásicos, como, no sé, El Gordo Soriano. Bueno, hay una larga lista en donde el fútbol se presenta como un tema, un asunto de la literatura, ¿no? Ahora, lo interesante de 11 segundos es que no es solamente que sea una novela sobre el fútbol, sino que el tema de la novela es la relación fútbol y literatura. No es el fútbol en sí, sino el fútbol y la literatura. Voy a simplemente mencionar, como para que los que no han leído el libro se ubiquen, el contexto no el argumento, sino la situación inicial de la novela, o el esquema de la novela, que narra la historia de vida de un personaje y su amigo. El personaje tiene el mismo nombre que el nombre de autor que figura en tapa, o sea, el personaje tiene el mismo nombre que la firma, digamos, se llama Carlos Aleto, y que es también el narrador en primera persona. Cuenta una historia de vida de este personaje con su amigo Daniel, dos personas que han sido marcadas en su destino por los 11 segundos que transcurren en las escenas que se están viendo atrás nuestro. Los 11 segundos desde que inicia la jugada, ahí en la araña del mediocampo, la araña de esa sombra que nunca he entendido por qué, y creo que vos tampoco, porque algo dices ahí. Nunca he entendido de dónde se refleja esa sombra, ¿no?, pero que la tenemos grabada a fuego, porque ahí empieza todo.
Entonces, estos dos personajes están marcados, digamos, por este gol, por estos 11 segundos, ¿no? Y la novela va a relatar distintos sucesos, pero siempre se vuelve a ese momento, ¿no? Por eso decía, esos 11 segundos son un estructurante del relato, ¿no? Es un relato que está estructurado como en rulos, ¿no? Hay dos tiempos, ¿no? Está el tiempo de los 11 segundos del gol y el tiempo biográfico que la novela relata. Pero ese tiempo biográfico permanentemente vuelve sobre los 11 segundos. Cada capítulo de la novela empieza con, no sé, un segundo o una fracción de segundo que se relata en cámara lenta. Nunca he visto relatar en cámara lenta, primera vez, en palabra lenta. Se relata en palabra lenta un segundo o una fracción de segundo. Es una fracción porque son más capítulos que segundos, ¿no? Decía que cada capítulo inicia con uno de estos segundos y después sigue la historia, ¿no? La historia es una historia de vida, donde Maradona va a estar ahí como un sol de referencia, digamos, ¿no? En ese sentido, es una técnica muy lograda, la que con mucha audacia plantea Carlos, es muy seductora para el lector, ¿no? Es una forma maravillosa de hablar de fútbol, pero también de hablar de la vida. Y también nos invita a establecer algunas correlaciones entre fútbol y vida, ¿no? La novela es una novela bastante ambiciosa en el sentido de que es una novela muy extensa, muy abarcadora, donde tiene muchas digresiones. María Rosa Lojo comentó en alguna nota por ahí, le puso la categoría de novela total, ¿no? Que es una categoría que le gustaba a Ernesto Sábato, como aquella novela que intenta desplegar una cosmovisión a lo largo de un desarrollo narrativo, ¿no? Hay muchas cosas o sea, es tan amplia la novela que podemos ingresar con múltiples entradas, ¿no? Yo voy a referirme solo a algunas, podríamos hablar mucho, porque es tan abarcadora que tiene muchos planos, diríamos así, ¿no? Bueno, lo primero que nos sorprende es este juego con el nombre de los personajes, ¿no? Justamente hoy que es ya como un eslogan hablar de la muerte del autor, ¿no? Es decir, la separación entre el nombre de autor y el sujeto biográfico. Y aquí la novela nos invita a mezclar los planos, ¿no? Y nos invita a preguntarnos, ¿Carlos Aleto es Carlos Aleto? ¿No? Nos invita a preguntarnos cuáles son los bordes aquí, ¿no? ¿Cuáles son los bordes de la ficción? ¿No? En realidad todo es ficción, ¿no? Porque aunque el autor aquí presente nos diga, bueno, pero aquí hay algunas cosas que han sucedido, que son verdaderas, aquí es ficción, ¿no? Esto es una construcción de un mundo, ¿no? Y ese mundo es un mundo que existe en las palabras, ¿no? Existe en la conjugación de palabras que se ha logrado en esta obra, ¿no? Bueno, este recurso que utiliza vuelvo a esta escena que tenemos de atrás, ¿no? Este recurso que utiliza es magistral, es una renarración
del relato televisivo y de las imágenes televisivas, de la jugada y de la situación en la que se encuentran los personajes frente al televisor ante esa jugada, ¿no? Y aquí hay una cuestión que me parece que con mucha inteligencia Carlos ha sabido descubrir el valor de este gol y de la figura de Maradona como lo que yo llamo, lo que en realidad Paul Ricoeur, un francés, llama mitos prenarrativos, ¿no? Que son esas historias embrionarias que piden ser llevadas al relato, ¿no? Que tienen que ver con lo que en la novela se dice desde la primera página, en forma de pregunta, cuando uno de los personajes se pregunta, ¿y quién va a contar nuestra historia? Y lo repite después de nuevo, ¿y quién va a contar nuestra historia? Alguien tiene que escribir la historia de los que no escriben. Entonces decía que existen estos mitos prenarrativos que piden la palabra narrada, que piden el tiempo narrado, ¿no? Esos mitos el escritor los descubre y los explota, ¿no? En este caso, Carlos, con mucha inteligencia, lo ha sabido identificar y desarrollar y llevar en toda su potencia, ¿no? Yo decía al principio fútbol y literatura, y ustedes dirán, bueno, hasta el momento hemos hablado de fútbol, ¿no? Decía que fútbol y literatura es el asunto de esta novela, porque, digamos, el personaje que se presenta con el nombre de Carlos Aleto es alguien que quiere ser escritor, que desea, que anhela ser escritor. Y en ese anhelo van a aparecer un conjunto de representaciones y de guiños hacia la literatura, que le generan un ingrediente adicional a la novela, ¿no? Decíamos que son dos amigos, uno quiere jugar al fútbol, el otro quiere ser escritor, y lo cual ahí instala otro tema, ¿no? Que es la cuestión de cómo alguien deviene escritor, ¿no? Cómo en un proceso biográfico se llega a la autopercepción como escritor, ¿no? Y creo que ese es otro de los aspectos que esta novela nos muestra. No quiero dejar de referirme a una anécdota que aparece 2 o 3 veces en el relato, que me ha parecido maravillosa, poética, que es la referencia a Enrique Dubois, poeta marplatense. Lo presenta la novela como alguien fuera de juicio, ¿no? Que entra en un juego con el personaje como su primer lector, ¿no? Porque es quien ha leído el primer libro que publica este personaje, que empieza a ser autor o que empieza a jugar de autor y que se sorprende, se maravilla y lo busca, para tutelarlo y cuidarlo en su modo de escribir, ¿no? Otra escena que tiene que ver con estos guiños a la literatura, ¿no? Está en las páginas finales, ¿no? Donde, bueno, hay un momento donde se empieza a mezclar todo, ¿no? Se empieza a mezclar realidad, fantasía, sueño, sensaciones, imaginación, ¿no? Y empiezan a aparecer situaciones inesperadas, ¿no? Y hay unas escenas al final donde el autor juega con sus propios personajes, donde el autor se descubre, está con sus personajes y se descubre el rostro, descubre su rostro y su voz
en los personajes que él mismo ha creado. A mí me gustaría, y no voy a hablar mucho más porque quiero que hablemos junto con Carlos, quiero que abramos la charla y escuchar su voz, ¿no? Pero me gustaría terminar esto en referencia con otra novela, otro texto clásico en la Argentina de la relación fútbol y literatura, que es la novela Dos veces Junio de Martín Coan, que también relata un mundial, no es que relata un mundial, en el relato hay una situación de tiempo y espacio que se inscribe en las escenas de la final del Mundial 78, donde Argentina también salió campeón. Y lo pongo en relación porque en las dos novelas se juega con el fútbol como un estructurante del relato, pero de una manera muy diferente y de tonos muy diferentes, porque la novela de Martín Coan en realidad es un relato trágico. En el caso de 11 segundos es un relato o una poética, diría yo, de tipo épico. Hay una épica de lo maradoniano aquí, ¿no? Incluso en la última sección del libro, que se llama Maradoneida o La Maradoneida, en alusión indirecta a la Eneida de Virgilio y otras obras que se titulaban con esa construcción, y donde, bueno, yo no sé, después nos dirá Carlos, yo veo ahí sí algunas referencias indirectas a la Eneida de Virgilio, ¿no? Que también es muy interesante. Así que, bueno, lo quiero hacer entrar en nuestra conversación a Carlos, ¿no? Y me gustaría, bueno, primero que todo me gustaría preguntarte, o sea, como persona vinculada a la literatura, me interesa esta pregunta de qué significa como opción narrativa escribir una novela en la que autor, narrador y personaje tienen el mismo nombre, y cuál de los tres es Carlos Aleto, o ninguno de los tres. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Lucas, por la presentación. Tus palabras fueron, la verdad, que muy valiosas para mí, ¿no? A ver, Carlos Aleto soy yo, ¿qué tanto? ¿No? Eso no hay ninguna duda, ¿no? Acá estoy hablando con ustedes, contento, en Santiago del Estero, en la vigilia. Espero que esto sea una vigilia y no un sueño. Y el otro Carlos Aleto es un Carlos Aleto que viene de una construcción. ¿Eran tres, me dijiste? Sí, está bien, el autor y... está bien, no, está bien. Y el personaje es una construcción, por supuesto, ficcional, como toda construcción que hace un escritor, en la cual hay mucho de mi memoria. La falsificación de mi memoria, digamos, todo lo que puedo yo llegar a falsificar con mi recuerdo, ¿no? Es decir, es eso, es una construcción de mi memoria, en la cual se condice a veces, chao Franquito, chao. Pero es claro que hay muchos datos que yo creo que son autobiográficos, que los recuerdo de esa forma, pero pasa algo que cada vez que yo lo recuerdo, esos datos, y los quiero certificar a otra persona o algún documento que encuentro algo, dice, no es así, no fue así. Entonces es una ficción que yo construyo de un personaje que creo que viví, ¿no? Pero no, después es toda una construcción ficcional. Sí sucede esto, no sé si pasa si hay gente que escribe o gente... Vos escribís, hay algunos escritores, pero pasa lo siguiente, cuando uno escribe sobre su propia memoria, no sé si leyeron la invención de Morel, ¿no? La invención de Morel es, hay una cámara que captura a ciertas personas,
pero al capturarla y hacer un holograma de esas personas, la persona original se desvanece y solo sobreviven esas imágenes, esos hologramas. Con mi memoria me pasó bastante esto. Cada vez que yo escribo algo de mi memoria, ¿no?, cobra mucha fuerza en la ficción, de ese Carlos Alecto de la ficción, y se desvanece en mí, como si algo desapareciera de esa fuerza que yo tenía en la memoria, como si mi memoria se tranquilizara estando escrita en el papel, y que cobra mucha fuerza. Al relatar esta historia, vos hacías alusión a 2 veces junio, yo traté de atarlo a un momento histórico, épico, fuera de la tragedia, todo lo contrario, de un momento épico de la felicidad argentina. En 2 veces junio, por ejemplo, están atados al día de que pierde Argentina en el Mundial 78 contra Italia y a los días previos, el junio después del 82, que es la Guerra de Malvinas. Martín, digamos, Coban lo que hace es dar vuelta alrededor de la tragedia, ¿no? Yo creo que, a pesar de la tragedia que pueden vivir los personajes de mi novela, están en un momento de euforia, de alegría, quieren quedarse detenidos en ese momento. Y es en ese momento de alegría que quieren estar atados, en el momento en que Maradona se transforma en un héroe épico. Y ahí creo que está esta búsqueda que tiene el personaje, de estar sostenido y anclado en ese momento. Y los dos, como decía él, son 2 amigos, que los dos en realidad al principio quieren ser futbolistas, pero uno, el narrador, que es el Gordo Aleto, es muy patadura y duda entre ser astronauta, entre ser boxeador, de alguna forma de poder salir de la pobreza. Dice, voy a ser escritor y voy a ser millonario, ¿no? Tiene la ilusión de que se puede ser millonario siendo escritor. Hoy a los 56 años ya no tengo esa ilusión, ¿no? Es decir, ese personaje, pobre, no sabía en qué se metía. Pero bien, si ese personaje fuese yo, estaría muy contento de ver que lo que él proyectaba iba a terminar en un par de libros, en 5 libros que tengo publicados y en una novela como esta que ha tenido éxito a nivel nacional, ¿no? Entonces estaría muy contento el Gordo Aleto aquel de eso, pero se daría cuenta de que no puede ser millonario jamás. Pero se prometen uno al otro que el día que sean millonarios o que puedan salir de la pobreza, no se van a olvidar del amigo. Yo si soy futbolista, dice Daniel, te voy a ir a buscar. Si yo soy un buen escritor y soy millonario, te voy a ir a buscar. Y en un momento el personaje sale de la pobreza, el narrador, el Gordo Aleto, sale de la pobreza y no se da cuenta en qué momento, pero en un momento tiene una casa de 2 pisos, ya no vive en la villa, tiene un auto, es profesional, tiene hijos, perros y una casa con pileta. Y dice, bueno, es el momento de ir a buscarlo a mi amigo. Se da cuenta que es el momento y algo pasa ahí, ¿no? Que no quiero contar para que lean la novela. Lean la novela. Pero bueno, digamos, Carlos Aleto es un hombre y creo que hasta yo a veces me siento que soy un personaje de ficción. Muchas veces la ficción acá transcurre que está contado en 3 planos. La vigilia, los sueños y la fantasía del escritor. Y las fronteras son muy movedizas. Nunca se sabe de qué lado está. Muchas veces, por algunas situaciones, se da cuenta que está en el plano, el lector, ¿no?, que está en el plano del sueño. Aparece Maradona con un elefante, que trae a los amigos un elefante, que lo trae un enano y que regala pelotas y que le regala, bueno, y que habla y que dice cosas. Bueno, justamente el enano se llama Carmen, ¿no? Carmen es un personaje de Soñar, Soñar de Leonardo Fabio. El enano de Leonardo Fabio. Bueno, ahí hay cosas, qué sé yo, cosas locuras de este escritor que está acá, que se llama Carlos Aleto también, ¿no? Y que cuenta ese personaje. Déjame que direccionemos hacia otro sentido ahora, ¿no? Por ahí a lo mejor mucha gente de las que nos acompaña hoy se está preguntando por lo maradoniano, ¿no?
que se ha hablado mucho de lo maradoniano en tu novela, ¿no? Entonces la pregunta es si existe una cosmovisión maradoniana y si la novela la refleja o ha sido intención tuya que la refleje. Bueno, los personajes, los dos, están atravesados por la figura de Maradona, desde el comienzo hasta el final de la vida de Maradona y hasta el infinito, ¿no? Como si Maradona siguiese vivo y latiendo dentro de estas dos personas, sobre todo del narrador. El personaje, en realidad, a ver, yo cuando quiero escribir la novela, la tenía planificado escribir la novela de Daniel Durante y el Gordo, dos amigos que se hacían la promesa esta de salir de la pobreza y irse a buscar. Pero ¿qué pasa? En el medio de todo esto se muere Maradona durante la pandemia. Y yo no podía parar de llorar. Me pasaba algo que era terrible. Yo lloraba todo el día y no podía con la angustia, y lo único que frenaba un poco era la literatura, ¿no? Y me puse a escribir sobre Maradona. Y cuando empecé a escribir sobre Maradona me di cuenta que Maradona había atravesado toda mi vida. Y la vida de Daniel también, del otro personaje, que había atravesado de punta a punta, desde que era un nenito y no sabíamos qué era Maradona y estaba en un programa de televisión y hacía jueguito con la pelota y estábamos cautivados y esperábamos al sábado siguiente a ver si estaba de nuevo y ya no estaba ese chiquito haciendo juego, que fue en Sábados Circulares de Pipo Mancera, que estuvo haciendo jueguitos, Maradona. Bueno, yo me acuerdo de esa imagen y quedé cautivado. Y después el Maradona que habíamos ido a ver al Estadio Mundialista, porque yo soy de marplatense, y la novela transcurre en Mar del Plata. Y fuimos al Estadio San Martín en el año 76 y fue donde Maradona hizo los 2 primeros goles en primera división. Y bueno, ese pibito que entró, que iba 0-0 el partido, la rompió y nos cruzó la vida. Y después Maradona estuvo siempre presente, ¿no? Su forma de ser, su forma de actuar, la gloria del 86. Es decir que sí, toda la novela está atravesada por esta figura de Maradona y es lo que hace a la esencia de los personajes, ¿no? Y de la argentinidad vista desde Maradona, desde la mirada de Maradona. ¿Lo has conocido personalmente? No lo conocí personalmente, pero tengo que contar que desde chico también, desde adolescente, joven, Maradona me visitaba en los sueños. Pero siempre, durante años y años, venía Maradona a visitarme a los sueños. Venía, tomábamos mate, salíamos, me daba consejo, yo le decía, boludo, hacé tal cosa, y él me decía, hacé tal otra. Pero estaba presente con una fuerza que dependía de su estado de ánimo en el sueño para ver cómo yo me levantaba y estaba ese día, ¿no? Y era recurrente, durante años y años y años de mi vida estuvo presente. Por supuesto que fui a ver algunos partidos, varios de él, pero nunca lo conocí personalmente. Y creo que siempre anulé la posibilidad de conocerlo personalmente, ¿no? Y esto no lo tendría que hablar acá, lo tendría que hablar con mi psicoanalista, ¿no? Pero el día que Maradona murió dejé de soñar con Maradona. Yo creo que estaba ahí el deseo tan fuerte en conocerlo, que el día que murió, al saber que ya no lo iba a conocer, dejé de soñar con él. Pero siento que era mi hermano, mi amigo, estuvo siempre presente, era muy fuerte la fuerza de Maradona en mi vida. Por eso, ya sé, es para hablarlo con mi psicoanalista, ¿no? No acá, pero bueno. ¿Y qué representaría Maradona como expresión de lo argentino, ¿no? Y a la inversa, la Argentina, que expresa la Argentina de lo maradoniano, digamos? Bueno, Maradona, como los personajes, tiene que gambetear la vida, no solamente gambetear dentro de una cancha. Yo siento que el argentino se la pasa gambeteando constantemente la vida, que no tenemos una vida fácil, que tenemos que ser un barrilete cósmico, el argentino, para poder llevar adelante nuestros sueños, cumplirlos. No es que decimos, bueno, yo sueño ser y al otro día sos, ¿no? Creo que ahí está lo que Maradona
supo lograr de la argentinidad. Salir de los márgenes, del barro, del barrio, para convertirse, no sé si llamarlo oro como esa especie de alquimia, ¿viste? Que convertir el oro en... Bueno, es exactamente eso, ¿no? Hacer la alquimia exotérica y esotérica, digamos, hacia adentro y hacia afuera, convertirse uno espiritualmente mejor y, bueno, lograr una mejor vida. Yo creo que el argentino estamos constantemente viviendo ese momento y tenemos patadas. Bueno, Maradona ha sido brutalmente pateado dentro de la cancha y ha recibido muchas patadas fuera de la cancha también, ¿no? La vida le ha sido muy dura, muy cruenta y es un personaje. A mí muchas veces me preguntan, ¿por qué escribiste sobre Maradona y no sobre Messi? Messi es mejor. No sé si Messi es mejor. No, la verdad no me voy a poner. Yo lo disfruto a Messi. Es más, a veces estoy mirando a un equipo de camiseta rosa que se llama Miami porque juega Messi. No, lo veo y lo disfruto. Disfruto a Messi dentro de la cancha, en Qatar, ¿no? Incluso, bueno, a ver, en la dedicatoria del libro pongo, él ya dijo que hay una parte que se llama la Maradoneida, y acá pongo, y por último a los muchachos liderados por Lionel Messi, protagonistas de la Mesíada, la segunda épica argentina. Es decir, lo pongo a esa altura. Pero a ver, ¿qué puedo escribir yo de Messi? La verdad que no se me ocurre como un personaje de ficción. No se me ocurre para nada decir, ¿qué puedo escribir? Maradona es un personaje tan polémico, que se lo puede tomar de tantos lados, que ha tenido una vida tan rica literaria, para ser un personaje literario, que en Messi yo no lo consigo. Capaz que viene un escritor y me dice, mirá, se puede hacer esto con Messi, eso. Escribilo, buenísimo, lo voy a leer. Soy el primero que me voy a sentar a leer qué se hizo con Messi. Y porque creo que además Maradona representa una generación nuestra, ¿no? A mí me pasa lo siguiente con el libro. El libro llama la atención mucho, es como una luz, la figura de Maradona, ¿no? Pero a la vez, como decía él, no es Maradona solo, la novela está cruzada de punta a punta por Maradona. Entonces, como hay algunos personajes que son encandilados como una liebre, dice, bueno, Maradona encandila y anula el resto de la historia también, ¿no? De muchas formas. Entonces, bueno, es eso, es un faro de nuestra vida, pero a la vez encandila y mucho. Claro, visto desde los intereses de un escritor, no se trata de cuál es mejor futbolista o que Messi sea el más reciente, el que nos dio la última copa, que todo eso puede estar muy bien y como hincha seguramente lo celebras y lo anuncias como una posible épica, ¿no? Pero claro, la figura de Maradona tiene mucha más densidad simbólica. O sea, yo por eso te hacía la pregunta antes sobre la cuestión de lo argentino, ¿no? Porque creo que la figura de Maradona condensa mucho más las contradicciones, los límites, los talentos, los desbordes que tenemos como argentinos, ¿no? Y quizá por eso lo queremos y quizá por eso genera lo que genera en vos, porque no es lo meramente futbolístico, ¿no? Porque, bueno, lo tenemos a Messi y tenemos muchos otros, una galería, digamos, de crack de nuestra historia que no han generado lo mismo, ¿no? Que lo hemos admirado, hemos gritado sus goles, hemos estado exultantes, pero no generan, yo creo que los 11 segundos que vos delimitas ahí implican un hecho extrafutbolístico. Es más, creo que llegan a una dimensión de ser un hecho estético, porque hay una producción artística ahí, porque en esa situación de Maradona jugando ahí, gambeteando y llegando al arco,
llegó a generar una estructura de significación, porque los argentinos nos sentimos totalmente identificados ahí por muchas deudas históricas y por prejuicios también y por un montón de cosas que teníamos como atragantados y que pudimos expulsar al momento del grito de ese gol. Por eso decía al comienzo de que muchas veces el valor de un texto literario está en saber reconocer esos núcleos de sentido que nos dan la realidad, esos mitos que nos da la realidad, que tienen mucha riqueza para llevarlos al plano del relato, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, si alcanza para que hagamos una última consideración, ¿no? Y ahora sí te pregunto como escritor, ¿no? Decíamos hace un momento que esta es una novela muy amplia, muy abarcadora, y en ese sentido, ¿cómo ves vos, después de haber escrito esta novela, el porvenir literario, digamos? Si no sientes que has dado todo aquí y que están todos tus temas puestos, o tienes temas que no están en la novela y que vos dices, bueno, con esto voy a hacer un próximo libro, o el camino sigue por aquí. Bueno, mi anterior novela se llama Anatomía de la melancolía, transcurre en el Renacimiento y es un médico anatomista que diseca cadáveres y en un momento se da cuenta que disecando cadáveres no puede descubrir lo que realmente quiere buscar, que es la melancolía, ¿no? En los cuerpos humanos. Empieza a disecar cadáveres, personas en vivo. Y ahí están los personajes del Bosco, Bruegel. Esa es mi novela anterior. Después viene esta novela. Bueno, tengo otros libros anteriores. Y ahora estoy escribiendo una historia que se transcurre en Formosa, ¿no? Que es la historia de la represión al supuesto último Malón, que fue en 1919, en el Fortín Yunca. Bueno, ahí hay unos personajes muy, muy hermosos para trabajar. Un médico que se llama Benjamín de Morra, que no sé por qué se atrevió, porque no había médico en el ejército, dijo, me subo con ustedes, con el capitán Boy, y va hacia los esteros de Patiño a reprimir a los pilagás, ¿no? Entonces sí, ya tengo otro tema, no puedo parar de escribir, ¿no? No, me siento como que tengo que escribir constantemente. Yo trabajo en la agencia Telam de noticias y tengo que leer 3 novelas por semana y hacer las reseñas o las entrevistas. Además, bueno, tengo otras actividades, como lector quiero leer otros libros, estoy constantemente con la literatura, pero antes de hacer ese laburo me levanto temprano y lo primero que hago es escribo, para tener la mente fresca, ¿no? Y después hago mi otro trabajo de escritura, que es el trabajo literario para la agencia de noticias. Pero estoy permanentemente, la literatura es mi motor, no me veo en un futuro sin poder tener un tema de escritura, ¿no? Estoy lleno de cosas por escribir y bueno, esta novela surgió en un momento de mi vida y fue la novela que realmente se interesó una editorial grande. Eso nada más, digamos, pero siento que no se termina acá. Capaz que no le interesa. Ahora Sudamericana va a publicar una sobre Julio Cortázar que tengo, un trabajo, un ensayo de Julio Cortázar, porque justo se viene el aniversario de los 110 años del nacimiento y bueno, murió en el 84, no sé cuánto que murió, bueno, en el 84 ahora, aniversario de muerte. ¿40 son? Bueno, 40. Así que bueno, va a publicar ese libro. Pero no me preocupa además, es decir, siempre escribí y siempre tuve tema para escribir. No siento que me agoto, ¿no? Que se regenero constantemente. Bueno,
Bueno, invitamos, si quieren intervenir, adelante, sí. Porque, digamos, es el fútbol. Ahora, han significado muchas cosas ese gol. Yo me acuerdo que no podía parar de gritar agarrando al televisor, quería meterme en el televisor, llegar a México, pero más que nada los quería putear a los ingleses. Sí, claro. Por todo lo que había pasado, por todo lo que nos, digamos, y que ahora se repite. Cuando en el Mundial cantamos con Diego y los chicos de Malvinas, que jamás olvidaremos, uno va inmediatamente a ese gol. Es esto. Porque ese gol ha significado eso. Digamos, aunque ellos mismos decían que no era una guerra, pero en esa situación era una guerra. Y le hicimos 2 goles que fueron goles increíbles, el de la mano y este. Sí. O sea que quería saber si vos, al haber investigado todo esto, tu sentimiento era más o menos el mismo. ¿Por qué? Porque yo siento, a diferencia de lo que siento con Messi, quizás somos de generaciones distintas con este chico, que Maradona era mucho más que un jugador de fútbol. Sí, sí. Era una bandera, era el tipo, era Dios, para decirlo sintéticamente, sin ser blasfemo. Pero Maradona para la gente era eso, era mucho más que un jugador de fútbol. Sí, bueno, sí, por supuesto. Es eso, es el gol en el momento justo contra los ingleses, un gol maradoniano, es decir, un gol único con su sello, en el clima de la guerra de Malvinas, post-Malvinas, y en el microclima de haber hecho 4 minutos antes el gol con la mano. Porque le había mojado la oreja 4 minutos antes y después, 4 minutos después, le hace esta maravilla. Solo. Fijemos que en Qatar, el mejor gol para mí, no sé si ustedes están todos de acuerdo, el mejor gol es el gol de Di María, de una jugada colectiva de todo el equipo. Una jugada maravillosa que pasa por todos los jugadores, desde el arquero hasta el final, hasta que la toca 2 veces Messi, por supuesto, maravillosamente, pero el gol es una jugada colectiva. El de Maradona es una jugada solitaria, solo, ¿no? Yendo hacia adelante y... ¿Cómo estamos con el tiempo? 1 minuto, bueno, tengo 1 minuto. Si en 11 segundos escribí una novela, si en 11 segundos escribí una novela, imagínate en 1 minuto lo que puedo hacer. Bueno, pero sí, es claro, Maradona es eso, él mismo lo dijo. Una vez dijo, yo era un tipo común hasta que le hice un gol a los ingleses después de la guerra de Malvinas. Lo dijo él. Es decir, eso es lo que lo destaca sobre todo. Todavía hoy es vindicatorio no solo para los argentinos, sino para toda Latinoamérica. Lo recitan, Calle 13 residente en Latinoamérica. Los mexicanos que no nos quieren precisamente a los argentinos, todavía hoy evocan ese gol de Maradona a los ingleses. Así que sí, es un ícono, un símbolo, se transformó de un acto de rebeldía, de revancha, ¿no? Y bueno, hecho con la magia absoluta y la belleza más extrema. Hay una belleza en cada toque de Maradona, no sé si lo pudieron ver, pero hay cada toque que hace Diego, cada vez que deja un inglés afuera, hay un acto de belleza. Creo que nos tenemos que ir, pero muchas gracias a todos, a Lucas, Cosi. Y bueno, nos vemos el próximo año.